tenemos el estado de resultados de la empresa Ñanderoga SRL del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué en el estado de resultados nosotros tenemos que poner el periodo de donde comienza y hasta donde termina? Porque esa es la regla del estado de resultados. En cambio, vamos a ver de que para el balance general solamente ya utilizamos la fecha hasta donde se realiza el balance general clasificado. Bueno, para el estado de resultados, nosotros, y tanto para el balance general y también el estado de resultados, nosotros tenemos que guiarnos en la hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Bueno, aquí voy a volver a compartir también la hoja preparatoria. La hoja preparatoria, ella, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De dónde sale el estado de resultados? De esta hoja preparatoria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en esta parte, en las dos penúltimas columnas, tenemos el estado de resultados. En las dos últimas columnas, mejor dicho, estado de resultados donde tenemos pérdidas y columna de ganancias. Las cuentas que tienen saldo, ya sea en la columna de pérdidas o en la columna de ganancias, son las cuentas que nosotros tenemos que utilizar en el estado de resultados. Aquí, por ejemplo, yo veo gastos bancarios, papelería y útiles de oficina. Un momentito que alguien se quiere unir. Bienvenida, Daisy. Bueno, entonces tiene también saldo patentes e impuestos, gastos de constitución. Son cuentas que tienen saldo aquí en la hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Después también está la cuenta servicios básicos. Después tenemos la cuenta ventas, que tiene saldo en la parte de ganancias. Tenemos costo de ventas, que tiene saldo en la columna de pérdidas. Publicidad y propaganda, que tiene saldo en la columna de pérdidas también. Honorarios profesionales, tiene un saldo de 5 millones, columna de pérdidas. Sueldos y jornales tiene también saldo 6.578.517. Aporte patronal también 1.085.455. Aguinaldos. Yo solamente voy leyendo los que tienen saldo, ya sea en pérdidas o en ganancias. ¿Por qué? Porque son esas cuentas las que nosotras vamos a estar utilizando en el estado de resultados. Seguros pagados es una cuenta que tiene también saldo en la columna de pérdidas. Depreciaciones del ejercicio también tiene saldo en la columna de pérdidas. 27.638.108. Y después está la última cuenta, pérdidas y ganancias, que nos sirve más bien para poder igualar las columnas. Pero después vamos a darnos cuenta de que esto también tiene que coincidir con la utilidad neta del ejercicio. Bueno, entonces para el estado de resultados vamos a fijarnos en la hoja de trabajo preparatoria de estados financieros y solamente utilizamos esas cuentas cuyos saldos tenemos aquí en esta parte donde dice estado de resultados, pérdidas y ganancias.
Bien, entonces pasamos nuevamente al estado de resultados. Vamos a poner siempre el nombre de la empresa y, como ya dije al inicio, siempre vamos a escribir también el lapso de tiempo que duró el ejercicio fiscal eh, para la presentación del estado de resultados. No así el balance general. Para el balance general solamente ya utilizamos la fecha hasta donde se realizó el balance. Este inicio no vamos a poner desde el 1 de diciembre, sino que directamente nomás ya al 31 de diciembre. Bien, para el estado de resultados siempre vamos a saber nosotros el orden, cómo vamos a colocar las cuentas. Primero van a estar las cuentas de ingresos para poder restarle los costos de ventas. Hallamos la utilidad bruta y luego de eso vamos a restar los gastos operativos. Esos gastos operativos se van a clasificar en gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Y una vez que nosotros restemos esos gastos operativos, ahí nosotros ya vamos a obtener la utilidad neta. En caso de que nosotros tengamos gastos no deducibles, entonces tenemos que volver a sumar también antes de hallar la utilidad neta. Bueno, entonces ingresos. ¿Cuáles son las cuentas que nosotros vamos a utilizar en ingresos? Las cuentas cuyos saldos nosotros encontramos en la parte de ganancias en nuestra hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Si nosotros nos fijamos nuevamente en nuestra hoja de trabajo y miramos la parte de ganancias, vamos a ver cuál de las cuentas o cuáles de las cuentas tienen saldo en la parte de ganancias. Y aquí ya encontré uno, es ventas. Después voy a seguir buscando y ya no hay ninguna otra cuenta que tenga saldo en la parte de ganancias. Entonces, una sola cuenta tenemos para ingresos. Entonces, en el estado de resultados, por eso vamos a colocar ventas y ponemos el monto, el saldo de ventas, 287.272.728. Bien, ahora necesitamos restar de las ventas el costo de ventas, porque esa es la regla para poder hallar la utilidad bruta o renta bruta. Entonces, costo de ventas nosotros encontramos en la hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Vamos a encontrar, es la cuenta número 24 y su saldo está en la columna de pérdidas. 124.090.909. Y ese importe nosotros vamos a utilizar para restar. Por eso aquí vamos a colocar también signo negativo. Negativo porque va a restar. Y aquí está colocado luego entre paréntesis para que ustedes puedan darse cuenta que es un número que está restando o está en negativo. Y aquí el resultado va a ser utilidad bruta o renta bruta. Y el resultado de la resta es 163.181.819. Me gustaría que si ustedes tienen sus calculadoras puedan seguir un poquito y de repente cualquier diferencia que haya ustedes me pueden preguntar también. Ahí no voy a adelantar mucho para que ustedes puedan ver todavía. Bien, una vez que ya tenemos la utilidad bruta o renta bruta, ya podemos restar los gastos operativos. Vamos a poner con mayúscula gastos operativos
subrayado y luego ponemos también en forma más vistosa la primera clasificación de los gastos operativos, que son los gastos administrativos. Bien, esta sería la parte un poco más complicada para identificar de entre los gastos cuáles son administrativos, cuáles son gastos de ventas y cuáles son financieros. Bueno, nosotros siempre vamos a considerar gastos administrativos aquellos gastos que sí o sí va a tener una empresa en cuanto a su organización, a su funcionamiento, sí o sí va a tener ese gasto. Los gastos de venta son exclusivamente relacionados al departamento de ventas de la empresa. Por ejemplo, publicidad y propaganda, comisiones de los vendedores, uniforme para los vendedores, gastos de alguna promoción. Todo eso constituye gasto de venta. ¿Por qué? Porque se da en el ámbito de la comercialización y la distribución de los productos de la empresa. ¿Y cuáles son gastos financieros? Son exclusivamente aquellos gastos a los que incurre la empresa cuando se vale de la intermediación financiera para poder conseguir recursos financieros. Por ejemplo, cuando hace un préstamo, tiene que pagar interés al banco, a la cooperativa o a la financiera. El banco también nos puede cobrar por la chequera. Es un gasto por la intermediación financiera que está realizando. Entonces, es también gasto financiero los gastos bancarios, los intereses pagados, las comisiones bancarias, son todos gastos financieros. Bien, entonces todo lo que no sea lo que yo les haya dicho, entonces va a ser gasto administrativo, porque sí o sí estos gastos se dan en la parte administrativa, organizacional, que corresponden al funcionamiento de la empresa en su totalidad. Bueno, entonces gastos administrativos, primero tengo papelería y útiles. Voy a fijarme siempre en la hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Y primerito está la cuenta gastos bancarios. 100.000 es su saldo. Ese gasto bancario va a ser un gasto financiero. Por eso yo ya voy a colocar aquí en gastos financieros, ya voy a colocar gastos bancarios. Pero, ¿por qué yo no escribo primero en la división gastos financieros, gastos bancarios? Porque el orden que tiene que seguir mi estado de resultados es ese. Primero tienen que estar los gastos administrativos, los gastos de ventas y al último los gastos financieros. Por ese orden nada más. Bueno, entonces gastos bancarios va a estar dentro de los gastos financieros. 100.000 es su saldo. Luego me fijo nuevamente en la hoja de trabajo y voy a encontrar papelería y útiles de oficina, que es un gasto administrativo, 700.000. Siempre voy a estar mirando el saldo, 700.000. Entonces, por eso, aquí tenemos papelería y útiles, 700.000. Después, la hoja preparatoria me dice patentes e impuestos. Su saldo es 1.000.000. Entonces, patentes e impuestos es un gasto administrativo, 1.000.000. Después, vamos a mirar otra vez nuestra hoja de trabajo. Está gastos de constitución, 5.454.545. Y es también un gasto administrativo.
Tenemos aquí el saldo. Luego volvemos a mirar nuestra hoja de trabajo. Después tengo una cuenta del activo y aquí tengo un gasto nuevamente, servicios básicos, 400.000. Y por eso aquí también tengo servicios básicos, 400.000 en gastos administrativos. Después está la cuenta ventas que es de ganancias, IVA débito fiscal que es pasivo, costo de ventas que ya utilizamos. Después ya está publicidad y propaganda 80.000. Esa es una cuenta de pérdidas que va a estar en la clasificación de gastos de ventas. Por eso aquí está gastos de ventas, publicidad y propaganda 80.000. Bien, después honorarios profesionales. Tiene saldo de 5 millones. Es un gasto administrativo. Por eso aquí, debajo de servicios básicos, va a estar honorarios profesionales 5 millones. Vamos a continuar. Después ya está sueldos y jornales. 6.578.517. Es un gasto administrativo también. Supongamos que diga el nombre de la cuenta, sueldos y jornales, departamento de ventas. Cuando se hace esa clasificación, entonces lo que corresponde a sueldos y jornales, departamento de ventas, va a estar dentro de gastos de ventas. Eso les cuento para que ustedes puedan diferenciar cuándo es gasto de venta y cuándo va a ser gasto administrativo. Inclusive cuando la empresa es una empresa que tiene gran volumen de operaciones, puede ser, por ejemplo, que servicios básicos también se pague aparte del departamento de ventas. Entonces, todo va a ir en gastos de ventas cuando especifica que es de ese departamento. Bueno, después, aporte patronal también es un gasto administrativo, 1.085.000. Aguinaldos también es un gasto administrativo, 548.210. Seguros pagados, 200.000, que también es un gasto administrativo. Y por último, depreciaciones del ejercicio, que también es un gasto administrativo. Todas estas cuentas están en la hoja de trabajo. Está sueldos y jornales, aporte patronal, aguinaldos, seguros pagados y depreciaciones del ejercicio. Bien, entonces, hasta ahí las cuentas que corresponden a pérdidas. Una vez que nosotros ya clasificamos todas las cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todas las cuentas que son de gastos administrativos, vamos a sumar entre sí desde 700.000 hasta 27.638.108. Y eso nos da un total de 48.604.835. Luego vamos a sumar los gastos de ventas, que tenemos solamente una cuenta, por lo tanto el mismo importe va a ser el total de gastos de ventas, 80.000. Lo mismo va a suceder con gastos financieros. Tenemos una sola cuenta y entonces en gastos financieros vamos a volver a colocar 100.000. Totalizando ya las divisiones de los gastos operativos, vamos a sumar las tres divisiones, mejor dicho. Las tres divisiones se suman entre sí y obtenemos 48.784.835. Ese importe vamos a escribir en la dirección de gastos
operativos. Y también le podemos poner signo negativo, de modo que ustedes puedan identificar de que ese monto se va a restar gastos operativos. Restamos nosotros de la utilidad bruta o renta bruta, vamos a restar el total de gastos operativos. Y el resultado, vamos a escribir aquí abajo, vamos a escribir debajo de gastos bancarios, es igual utilidad neta o renta neta. Y en la misma dirección vamos a escribir el resultado. 114.396.984. Bien, después nosotros tenemos que hallar el impuesto a pagar por la empresa. Aquí nosotros tenemos un caso, ¿verdad?, de que esta empresa va a ser por el momento contribuyente del IRE simple. ¿Por qué? Por la cantidad de ingresos anuales que tiene, que es de 287.272.728. Entonces, cuando la empresa es contribuyente del IRE simple, ¿qué pasa? De que podemos hallar el impuesto utilizando la renta neta real o la renta presunta. Bien, entonces vamos a hacer primero la renta presunta, multiplicando total ingresos por 30% y eso nos da 86.181.818. Y vamos a comparar con la utilidad neta y cuál de los dos resulta menor. En este caso resulta menor la base presunta. En ese caso vamos a utilizar la base presunta para poder multiplicar por 10% y hallar el monto del impuesto, que es 8.618.182. Multiplicamos 86.181.818 por 10% y nos da 8.618.182. Bueno, ese impuesto a pagar vamos a colocar entre paréntesis porque le vamos a restar al importe que tenemos como utilidad neta. De ese tenemos que restar. Y nos queda 105.778.802. Bien, una vez que nosotros ya tenemos el resultado del ejercicio, antes de pasar también les quiero decir de que cuando llegamos a la utilidad neta, 114.396.984, este importe coincide perfectamente con nuestra cuenta pérdidas y ganancias. Aquí tenemos pérdidas y ganancias, 114.396.984, para que ustedes puedan tener en cuenta. Ahí es donde coincide con pérdidas y ganancias. Bueno, pensé que alguien quería unirse. Bueno, después de tener el resultado del ejercicio, tenemos que hallar el 5% para la reserva legal. Entonces multiplicamos este resultado por 5% y nos da como resultado 5.288.940. Vamos a colocar esto entre paréntesis para que se pueda visualizar de que es un monto que está restando. Y va a ser, es igual a
utilidad líquida a distribuir. O sea que 100.489.862 va a ser el monto que se tienen que dividir las socias en este caso. Bueno, entonces en el estado de resultados, cuando llegamos ya a la utilidad líquida a distribuir, vamos a cerrar también con doble raya. Y me gustaría que ustedes siempre tengan en cuenta de que en el estado de resultados siempre vamos a ver en forma implícita tres columnas. Sin rayar esas columnas, nosotros tenemos que darnos cuenta de que en la primera parte, en la primera columna implícita van a estar los importes de las cuentas. En la segunda columna van a estar los importes de las divisiones de los gastos operativos. Y en la tercera columna van a estar los importes totales que se van sumando y restando entre sí. Bueno, entonces, al, cada vez que tenemos una suma o una resta, tenemos que colocar, en este caso aquí hay sumas y se van colocando las rayas de suma. También en las partes donde restamos, tenemos que colocar las rayas y cuando llegamos al final vamos a colocar la doble raya. Bien. Y debajo del estado de resultados tienen que firmar nuevamente la contadora y la representante legal. En la parte de contadora, cada quien va a poner su nombre y va a firmar. Bueno, luego vamos a tener el cuadro de distribución de utilidades. Y aquí tenemos en el cuadro quiénes son las socias: Juana Candia, Mónica Cañete, Daisy Sostoa. Las cuotas de cada una: 167, 167 y 166. Total de aporte: cada cuota se multiplica por 1.000.000. Entonces, 167 millones, Mónica 167 millones y Daisy 166 millones. Porcentaje de participación que nosotras ya teníamos en la constitución de la SRL. La suma del porcentaje nos tiene que dar nuevamente 100% también. ¿Cómo hallamos nosotros porcentaje de participación? Tenemos que tener en cuenta la cantidad de cuotas que tiene cada socia. Vamos a multiplicar por 100 y vamos a hacer dividido 500 porque son 500 cuotas en total. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo. 100, entre paréntesis voy a colocar 167 por 100, cierro paréntesis, dividido 500. Y eso me da 33,4. Entonces, de esa manera vamos a hallar el porcentaje de participación. Bueno, de acuerdo al porcentaje de participación, también se distribuyen las utilidades. Entonces, para las utilidades que le va a corresponder a cada socia, tenemos que hacer este total, tenemos que multiplicar por el porcentaje de participación. O sea que de la ganancia a repartir, 33,4 le corresponde a Juana, otro 33,4% le corresponde a Mónica y 33,2% le corresponde a Daisy. Entonces, ¿cómo hacemos? Este importe vamos a multiplicar por este porcentaje de participación. Y ahí me da un importe con decimales.
33.563.613,9. Entonces, por eso se redondea en 14. La misma participación es de Mónica, por eso tenemos aquí el mismo importe. Y para Daisy, vamos a hacer también 100.489.862 por el porcentaje de participación. 33.362.634,2. Después de la coma tenemos un número 2, por eso no le vamos a sumar nada. Directamente hasta el 4 vamos a utilizar. Bueno, luego sumamos, totalizamos nuevamente lo que le corresponde a cada una y nos vuelve a dar 100.489.862. Retención del IDU. ¿Cómo nosotros hallábamos la retención del IDU? Dependiendo si las socias son residentes y no residentes. Todas son residentes, porque en el contrato social establecía el domicilio de cada persona. Entonces, para todas va a ser retención IDU 8%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar por 8%? Las utilidades que le corresponde a cada una se multiplica por 8% para obtener estos importes. Bueno, pongamos que vamos a hallar el primero. Esta utilidad por 8% y me da este importe. El mismo va a ser para Mónica y después vamos a hacer lo que es de Daisy por 8% y me da este importe. Bien, y después la suma, voy a sumar los tres importes entre sí. Cuando es así para todos 8% o para todos es 15%, nosotros directamente también el total podemos multiplicar por 8% y nos tiene que salir este importe total. Y vamos a hacer esa pruebita también. Este importe multiplicamos por 8% y ahí nos da exactamente este total nuevamente, porque para todas es la misma tasa de retención del IDU. Bien, saldo a percibir va a ser muy directo. ¿Por qué? Porque ninguna no tiene retiros de dinero que hayan hecho antes de que termine el ejercicio fiscal. Entonces directamente va a ser utilidad menos retención. Vamos a ver este primer caso. De Juana va a ser utilidad menos retención. Y ahí me da 30.878.525. Va a ser el mismo importe para Mónica. Vamos a ver de Daisy. Utilidad menos retención. 30.693.623, que es este importe que tenemos aquí. Una vez que nosotras ya tenemos el saldo a percibir de cada una, entonces vamos a sumar también. Sumamos todo y vamos a cerrar con doble raya. Y así queda nuestro cuadro de distribución de utilidades. Bien, después vamos a trabajar con el balance general clasificado, de donde nosotros obtenemos las cuentas y los importes que vamos a utilizar en el balance general clasificado.
La misma cosa que el estado de resultados. Las cuentas y sus importes se obtienen de la hoja de trabajo preparatoria de estados financieros. Entonces, ¿dónde yo me tengo que fijar? Me tengo que fijar en mi hoja de trabajo y voy a fijarme en esta parte donde dice estado patrimonial. Y aquí tengo activo, tengo pasivo y patrimonio neto. Ahí me tengo que fijar. Y todas las cuentas que tienen saldo, las cuentas que son de activo pero que no tienen saldo, no voy a utilizar definitivamente. Ni tampoco cuentas del pasivo, si es que ya no tiene saldo, entonces tampoco voy a utilizar. Solamente cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto que tienen saldo son las cuentas que voy a utilizar. Y también voy a utilizar las cuentas que son cuentas reguladoras del activo. ¿Cuáles son cuentas reguladoras del activo? Estas últimas cuentas que utilizamos: depreciaciones acumuladas muebles y equipos, depreciaciones acumuladas instalaciones, depreciaciones acumuladas equipos de informática y depreciaciones acumuladas rodados. Se llaman cuentas reguladoras del activo. ¿Por qué? Porque esa disminución directamente vamos a anotar en la parte de activo. Su saldo está en pasivo, pero vamos a colocar entre paréntesis en el activo. ¿Para qué? Para poder regular el saldo de estas cuentas que aparecen aquí. Bien, entonces vamos a pasar nuevamente al balance. Aquí vamos a colocar balance general de la empresa Ñanderoga SRL practicado al 31 de diciembre de 2020. Esta es la diferencia con el estado de resultados en el encabezado. ¿Por qué? Porque aquí directamente nomás ya ponemos hasta qué día fue el ejercicio fiscal y no ponemos el inicio. Esa diferencia tiene. Bueno, después iniciamos directamente, colocamos activo en forma más vistosa. Cuando escribimos activo, pasivo y patrimonio neto, porque son los tres elementos patrimoniales principales. Luego vamos a utilizar la clasificación del activo en activo corriente, que es el primero, y activo no corriente. Luego este activo corriente se vuelve a clasificar en masas patrimoniales. Por eso les escribí así en tono más oscuro. Tiene sus masas patrimoniales y esas masas patrimoniales vuelven a tener cuentas, ¿sí? Primero tenemos disponibilidades. Disponibilidades, dentro de disponibilidades vamos a encontrar la cuenta caja, que tiene saldo de 164.777.340. Es el saldo de caja. ¿De dónde voy a obtener el saldo? Tengo que mirar la hoja de trabajo. ¿Por qué? Y en la hoja de trabajo voy a encontrar varios montos de caja. Caja es la cuenta número 5. Acá tengo un importe en débitos. En créditos tengo otro importe. En saldo tengo saldo de 164.777.340 y en activo ese importe también. Siempre tengo que mirar en la parte donde dice estado patrimonial y utilizo el número que está ahí, porque ya se trata solamente del saldo, no se trata de esta parte, solamente el saldo es lo que vamos a utilizar. Bueno, después tenemos también la cuenta Banco Itaú. El saldo es de
252.240.000. Son las dos cuentas de disponibilidades. Vamos a sumar entre sí. Ahí por eso ustedes ya ven una raya de suma. Sumamos entre sí y ahí obtenemos el total de disponibilidades. 417.017.340. Después vamos a utilizar la masa patrimonial del IVA. Recuerden que cuando hacemos la parte de activo corriente, vamos a ir colocando de acuerdo a la liquidez de las cuentas. IVA crédito fiscal 10% tiene saldo de 29.495.273. El IVA crédito fiscal 5% tiene saldo de 957.143. Sumado estos dos juntos, vamos a obtener el monto de deudores fiscales. Y ahí vamos a colocar también la raya de suma. Luego pasamos a otra masa patrimonial que es existencias. En el plan de cuentas nosotros podemos encontrar la masa patrimonial existencias, bienes de cambio y en algunos también puede decir inventario, refiriéndose a las mercaderías. En este caso nosotros vamos a utilizar existencias. Dentro de existencias vamos a enumerar las mercaderías. ¿Por qué digo las mercaderías? Cuando una empresa es grande, por ejemplo, los supermercados van a tener mercaderías por secciones. Sección verdulería, sección carnicería, sección pastas, sección limpieza y otros. Entonces, en existencias van a enumerarse todas las cuentas que son de mercaderías de acuerdo a la sección cada, de cada existencia. Bueno, mercaderías tiene saldo de 41.818.182. Nosotros no tenemos así dividido por secciones, tenemos así en conjunto, por lo tanto, va a ser la única cuenta de existencias. El mismo importe va a ser en existencias, pero igual vamos a colocar una raya de suma. Luego vamos a tener una cuenta que es del activo corriente, gastos pagados por adelantado. Que cuando el gasto se paga por adelantado, corresponde a una cuenta del activo el saldo que es a favor de la empresa. Es un derecho exigible. Seguros pagados por adelantado es la cuenta que nosotros tenemos como gastos pagados por anticipado, que tiene saldo de 2.200.000. Esa parte quiero compartir con ustedes. Seguros pagados por adelantado. Es la cuenta número 19, que tiene movimiento de débitos 2.400.000, ya se devengó 200.000 y el saldo es de 2.200.000 y está en la columna de activos. En cambio, hay otra cuenta que es seguros pagados. Es la cuenta número 31, seguros pagados. Cuando es directamente seguros pagados, eso sí ya corresponde a un gasto ya realizado. Y el otro es gasto pagado por anticipado. El seguro pagado es de 200.000. Bueno, entonces, para que ustedes tengan en cuenta.
2.200.000, el único que va a estar también en ese grupo. Por lo tanto, gastos pagados por anticipado va a tener monto total de 2.200.000. Hasta ahí sería activo corriente. ¿Qué pasa después? Tenemos que sumar todos los montos de las masas patrimoniales. Tenemos que sumar. ¿Para qué? Para obtener el total de activo corriente. Y vamos a colocar como si fuera en una tercera columna que va a estar en forma implícita. ¿Por qué les digo en forma implícita? Porque nosotros tenemos que entender nada más cómo se van ubicando los importes de las cuentas, dónde van los importes de las masas patrimoniales y dónde van los importes de los totales. Entonces, no va a tener ningún rayado de columnas, ¿sí? Solamente las rayas de suma. Después pasamos al activo no corriente. Son considerados activos no corrientes aquellos bienes y derechos cuya permanencia dentro del negocio, dentro de la empresa, va a superar un año. Y nosotros tenemos el caso del inmovilizado material, que va a ser la masa patrimonial que vamos a utilizar. También podemos utilizar propiedad, planta y equipo, o bien bienes de uso, también se les puede llamar. Inmovilizado material vamos a utilizar esta vez, y tenemos en primer lugar la cuenta muebles y equipos por valor de 14.079.618. Este importe ya es el saldo de muebles y equipos que está en la hoja preparatoria. Voy a volver más arriba. Muebles y equipos. Este es su saldo. ¿Y qué pasa después en el balance general? Ahí ya nosotros utilizamos esas cuentas reguladoras del activo que se refieren a las depreciaciones acumuladas. El que le corresponde a muebles y equipos, entonces voy a colocar debajo del importe de muebles y equipos, y voy a colocar entre paréntesis o con signo negativo para que se note que es un importe que le va a restar. Este sería su depreciación de ese ejercicio fiscal. Lo mismo va a ser instalaciones, que tiene un saldo de 10.056.870. Vamos a utilizar también la cuenta reguladora de depreciaciones acumuladas, instalaciones, 2.011.374. Equipos de informática tiene saldo de 15.085.305, y tiene también su cuenta reguladora por valor de 7.542.653. La cuenta rodados, que tiene importe o saldo, mejor dicho, de 76.340.786. Y tiene también su cuenta reguladora, depreciaciones acumuladas rodados, 15.268.157, monto que está restando también ahí. Y por último está la cuenta inmuebles. Inmuebles, que es una cuenta que tiene saldo de 66.418.443. Esta cuenta inmuebles no se deprecia. ¿Se acuerdan que no hicimos la depreciación? Inmuebles, cuando se trata de un terreno, no se deprecia, solamente se revalúa, pero no se deprecia. Por eso no tiene su cuenta reguladora. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que colocar una raya para
sumar y restar. Ahí está. Y nosotros podemos colocar así mismo en la calculadora con los paréntesis o podemos ir restando también. 14.079.618, le restamos este importe, vamos a obtener un resultado, es igual, ¿verdad? Y volvemos a sumarle 10 millones, le volvemos a restar y así sucesivamente hasta obtener el importe. Las veces que encontramos los paréntesis significa resta. Y los que no están entre paréntesis se suman. Bueno, y de eso nosotros vamos a obtener el total del inmovilizado material, 154.342.914. Bien, nosotros tenemos que sumar también el total de activo no corriente. Solamente tenemos una masa patrimonial ahí, por lo tanto, ese mismo importe volvemos a utilizar. Va a ser el mismo. 154.342.914. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a totalizar el activo. ¿Cómo totalizamos? Tenemos que colocar una raya de suma y sumamos el total de activo corriente más el total de activo no corriente y al resultado le vamos a llamar total activo. Ese total activo tenemos que anotar y cerrar con doble raya. Ahí ya cerramos con doble raya porque es un monto que después tenemos que comparar. 645.830.852 es el total activo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a anotar los pasivos. Iniciamos con pasivo corriente y vamos a mirar también en la hoja preparatoria cuántas cuentas tenemos en el pasivo. Tenemos capital social, que es patrimonio neto, que después vamos a estar también utilizando. IVA débito fiscal sí es del pasivo, 28.727.272. Aportes y retenciones a pagar también es pasivo, 1.677.522. Después, reservas de revalúo viene a ser del patrimonio neto. Y luego ya serían las cuentas de depreciaciones acumuladas que están en la columna de pasivo, pero nosotros ya utilizamos en la parte de activo para poder regular a estas cuentas. Bueno, vamos a fijarnos entonces en pasivo corriente. Acreedores fiscales va a ser el nombre que vamos a, o sea, la masa patrimonial en donde nosotros vamos a anotar todas las obligaciones que tiene la empresa con el fisco. Por eso se llama acreedores fiscales, con el fisco o con las instituciones del Estado. Bueno, entonces IVA débito fiscal 28.727.272. Aportes y retenciones a pagar 1.677.522. Con relación al impuesto que tiene que pagar la empresa, a eso nosotros le vamos a llamar Dirección General de Recaudación. Va a ser 8.618.182. ¿Eso de donde nosotros obtenemos? Del impuesto a pagar. Retenciones fiscales IDU.
Esas retenciones IDU nosotros obtenemos de la columna de total IDU, total retenciones, que es del cuadro de distribución de utilidades, este importe total. Luego, hasta ahí va a ser acreedores fiscales y vamos a sumar estos cuatro importes para poder hallar el total para acreedores fiscales. 47.062.165. Acreedores sociales. También hay una masa patrimonial para las sociedades para poder describir las cuentas que se refieren a compromisos de la empresa con relación a sus socios. Por eso se llama acreedores sociales. Y tenemos utilidades a distribuir, el total de saldo a percibir para cada socia. Tenemos 92.450.673. Es la única cuenta que vamos a utilizar ahí. Por lo tanto, es el mismo importe para acreedores sociales. Total pasivo corriente. Vamos a sumar acreedores fiscales más acreedores sociales y tenemos 139.512.838. Correspondía después colocar pasivo no corriente, pero nuestra empresa no tiene compromisos o deudas que superen un año, que superen en un ejercicio fiscal. Entonces, por eso no tenemos pasivo no corriente. Así que hasta ahí va a ser el pasivo y nuevamente en total pasivo, por eso vamos a colocar el mismo importe, 139.512.838. Después pasamos a ordenar las cuentas que son del patrimonio neto. Vamos a colocar patrimonio neto también como título. Y dentro del patrimonio neto vamos a recordar cuáles son las masas que utilizamos. En primer lugar va a estar capital, luego las reservas y por último serían los resultados, pero que al ser ya divididos todos, entonces ya no vamos a utilizar aquí porque ya están distribuidos más arriba en la parte de compromisos que se le tiene que distribuir a las socias. Bueno, entonces en capital nosotros vamos a utilizar la cuenta capital social que tiene saldo de 500 millones. Entonces, en la masa de capital vuelve a ser 500 millones. Para las reservas tenemos dos cuentas. Uno es reservas de revalúo. Tiene saldo de 1.029.074. Y la otra cuenta es reserva legal. 5.288.940. Entonces vamos a sumar los dos entre sí para poder obtener el total de reservas, 6.318.014. Bien, entonces hasta ahí sería nuestro patrimonio neto. Vamos a sumar total patrimonio neto, 500 millones más 6.318.014. En total, 506.318.014. ¿Qué hacemos después? Tenemos que sumar, así como hacemos en el balance de apertura, tenemos que sumar total pasivo y patrimonio neto. Entonces, sumamos 139.512.838 más 506.318, 506 millones, mejor dicho, 318.014. Y la suma de estos dos importes nos da
645.830.852. Y este importe tiene que coincidir con el importe del total activo, que es este. Así como cuando hacemos en el balance de apertura el total activo, su importe tiene que coincidir con la suma del pasivo y patrimonio neto. Eso es lo que volvemos a hacer. Por eso es que ya cerramos ahí con doble raya y aquí volvemos a cerrar con doble raya. Si estos importes no coinciden, nosotros tenemos que revisar nuevamente en qué nos equivocamos para poder corregir esos errores. Bien, aquí les quiero decir también algo. Estas cuentas que son, por ejemplo, Dirección General de Recaudación, retenciones fiscales a pagar, utilidades a distribuir, en caso de que nosotros no hayamos utilizado estas cuentas, nosotros teníamos que poner aquí en patrimonio neto una división más donde tenía que decir resultados. Y en esa parte de resultados teníamos que colocar utilidad líquida, utilidad neta o resultados del ejercicio. Y ese resultado teníamos que colocar aquí, que era como 104 millones. Voy a volver a mirar de la hoja preparatoria, 114 millones. Pero ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Ya distribuimos todo eso, dónde tiene que ir, cuánto se va a pagar de impuestos, cuánto va a ser reserva legal, este, cuánto va a ser retención IDU y cuánto le corresponde a las socias. Por eso es que ya no aparece en la parte de resultados. Bien, y una vez que nosotros ya terminamos, ya igualamos los montos, cerramos y vamos a firmar nuevamente. eh, Cada una como contadora va a firmar aquí, va a poner su nombre y va a firmar también por la representante legal. Bien, entonces sería hasta ahí la fase 3 de la evaluación práctica final. Me gustaría saber si hasta ahí tienen alguna consulta.